Bien, y continuamos con más en Exitosas que Inspiran, llevándoles a ustedes esta historia yo diría, de inspiración, ¿verdad? De Ana Palada, porque es una de las jóvenes que más se ha preparado, que más está involucrada también específicamente con todo lo que se refiere a políticas públicas y haciendo que más jóvenes se involucren y puedan conocer tecnicismos de nuestro país y que dejemos de ser tanto repetición de lo que se dice, ¿verdad?, en los medios de comunicación y llevemos nuestro criterio en base a nuestras propias investigaciones. Creo que eso es lo que inspira, Ana, al momento de que uno busca más información y quiénes son los referentes en Honduras, y usted es una de ellas. Así que ya entrando un poco en temas de su carrera, específicamente a sus 24 años, ¿qué experiencia ha tenido hasta este momento en el mundo de responsabilidad social, también en el mundo de las políticas públicas? Bueno, primero mi primer encuentro con todo el tema político fue a través de esa organización que les menciono, El Milenio, que les mencionaba anteriormente. El Milenio es esta plataforma que abrió las puertas para mí, para empezar a cuestionarme cómo pensaba y abrir espacios también para que tuviera acceso a otras redes de contactos que me llevaran a ahora lo que es ahora un grupo consultivo del que soy parte en Naciones Unidas. Actualmente soy parte de 2 programas de Naciones Unidas de desarme. En verdad que mucha gente no conoce el desarme. Sí, a ver, explíquenos un poco más. Bueno, el desarme es esta idea de que no se utilicen las armas en una condición de poder, sino de defensa propia, que es lo que estamos viendo hoy en día en el mundo, que los países están utilizando el tema de arma, el tema militar, para hacer una dinámica de poder o para demostrar qué poder tienen por sobre los otros países. Entonces, a través de este grupo consultivo que creó la Oficina de Desarme de Naciones Unidas de Nueva York, varios jóvenes de distintas partes del mundo, de distintos rubros también, nos reunimos y hacemos recomendaciones de políticas para que los miembros de las Naciones Unidas puedan apelar para que sean esas reformas en sus estados, ¿verdad? Y es muy bonito porque hay debates y vemos que no todos pensamos igual, pero algo que ha surgido en común entre todos es que queremos paz. No sabemos cómo llegar a la paz, pero el paz es un camino. La paz es un camino, no es un estado. Y cuando nosotros entendemos que la construcción de la paz lleva tiempo y que es necesario que todos estén involucrados, es mucho más fácil poder avanzar en este tipo de agendas. Y pues actualmente estoy siendo parte de este mundo del desarme. Empecé en paz y seguridad a través de mis estudios de paz y conflicto en la Universidad para la Paz. Sí, que eso le iba a consultar precisamente, que venía alineado a esto, que usted tiene una especialidad en resolución de conflictos, ¿verdad? A través del diálogo. Sí. Sí, es así. Sí, y mediación y negociación. Cuando ingresé a la Universidad para la Paz, le comento que no estaba muy clara de qué me iba a encontrar. Es una escuela de pensamiento bastante libertaria, podría decirlo, con muchas ideologías. Y la metodología de la Universidad para la Paz lo empuja a uno a dialogar, aunque no esté de acuerdo con la ideología de la otra persona. Y son jornadas laborales también, porque no solo eran de estudio, también eran de poner en práctica las habilidades. Tuvimos visitas a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, teníamos visitas presidenciales, y todas estas experiencias nos llevaban también a poner en práctica lo que veíamos en el salón de clase, cómo dialogar con una persona que está muy firme en sus posturas, pero que también tiene un objetivo y que ese objetivo está alineado con el objetivo de la otra persona, pero que no se sabe cómo llegar a un consenso. Uh-huh. Entonces, unos arrancan por un lado, otros por otro lado, pero al final del día ha sido muy bonito. Fue muy bonito, una bonita experiencia que me abrió los ojos a otros tipos de pensamiento y a respetar, porque a veces creemos que tiene que ser blanco y negro, y ¿por qué no puede ser gris? Porque no podemos tener algunas metas en común
y en algunas otras metas que no, pues. O sea, todos podemos convivir si aceptamos que no vamos a pensar igual, pero que podemos llegar a consensos si tenemos la disposición de hacerlo. Y esta experiencia de la Universidad para la Paz fue la que después me llevó a este proceso consultivo en el que ahora estoy en la oficina de Desarme y que posteriormente pues regresé a Honduras, y aquí en Honduras ya estoy poniendo en prácticas en otros sectores, ya en el sector empresarial, y pues ahorita para las elecciones estuvimos muy activas con el Milenio y también a través de la consultora de comunicación política que fundamos el año pasado con mi socia. Excelente. Me llamó mucho la atención una palabra y bueno, creo que va alineado también que el desarme va mucho más allá de las armas físicas. También es del pensamiento. Es correcto. Y llegar a ese punto es lo que este tipo de encuentros lo empujan a uno, a entender que uno puede estar armado sin tener un arma. Porque a veces nuestros pensamientos, nuestras ideologías o nuestra rigidez de pensamiento hace que no podamos llegar a un desarme mental. Y sin un desarme mental no tenemos un desarme físico. Claro. Y creo que muchas veces las luchas entre naciones es por eso. Pues porque tienen también sus propias creencias. Pues, o se tiene arraigado unas políticas que vienen de años. Entonces, cada quien, en ese caso, ¿ustedes lo ven por naciones? Por ejemplo, en esa oficina, ¿lo ven por naciones? ¿O cómo ustedes analizan cada conflicto? Pues para poder no repetir la historia hay que conocerla, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros hacemos en estos encuentros. Analizamos los contextos, analizamos no de manera aislada a cada país, porque al final vivimos en un mundo globalizado. Entonces tenemos que integrar cada punto de vista de cada nación que se encuentra en la sala, y también entender sus posturas, el contexto social, económico y político. Y ya partiendo de eso es que nosotros desarrollamos cuáles son las prioridades para cada país, y de esa manera empezamos a analizar cómo esas prioridades por país también no vayan a afectar esas políticas públicas que nosotros estamos recomendando, porque si nosotros venimos y no incluimos ciertas posturas de ciertos países que son importantes para la toma de decisiones, no vamos a estar haciendo nada. O sea, vamos a estar escribiendo recomendaciones de políticas públicas que no van a pasar, se van a quedar archivadas. Entonces, es importante, es un proceso bastante largo, no es fácil llegar a redactar una propuesta, aunque parece fácil cuando ya se publica, pero en el proceso es bastante tedioso, porque tiene que pasar por varios filtros para que cuando llegue al representante, al diplomático del Estado, ya esa persona pueda discernir bien de dónde viene con la intención que viene, y se sienta más atraído a implementarlo en su país. Mire qué interesante. Al nivel que ha elevado su perspectiva de cómo funciona todo y de cómo el mundo también se mueve, y teniendo también en cuenta que usted está en este país tan hermoso y que estoy segura que ama mucho Honduras, pudiera decirle, bueno, usted estudió en Roma, usted estudió en Nueva York, está en las Naciones Unidas, ¿qué la hace quedarse en Honduras? El amor a mi país. En verdad que Honduras tiene tanto potencial de desarrollo, y a veces, y no culpo a las personas que no lo ven, porque entendemos que hay mucho problema social que a veces no nos permite verlo. Y es algo que yo hablaba en un video que hice hace un par de meses, creo que hace un año. Y es que cuando nosotros vivimos en este triángulo de la violencia, esa violencia estructural, política y directa, es muy difícil ver todo lo bueno que hay en el país. Entonces, por eso es que ahí entramos las personas que hemos tenido el privilegio, y reconozco el privilegio porque hago algo con él, y es de venir y abordar estos temas con las personas de una manera súper respetuosa, partiendo del respeto y partiendo de la empatía, de entender, está bien que no penses en esto porque hay muchas necesidades que
que faltan por cubrir para estar pensando en este tipo de cosas. En mi caso, el tema del desarme. Hay muchas personas que me preguntan todavía, amigos míos, o sea, no entiendo cómo el desarme entra en un contexto hondureño. Claro, porque tenemos tantos problemas sociales, tantos problemas políticos, que es muy difícil pensar en que nosotros también nos tiene que importar el tema de desarme. Y ahí donde entramos, como digo, ahí es donde entramos nosotros, que tenemos este acceso a estos espacios a servir al país. Y por eso es que es tan importante que el talento se quede en Honduras. Y cuando nosotros entendemos esto, que nosotros tenemos acceso, o sea, varios de nosotros pudiéramos decir, nos vamos a ir de Honduras, armamos una carrera en otro país, etcétera. Pero entender que Honduras es un país tan precioso y tan rico, y verlo desde esa perspectiva y no de todas las carencias, es lo que verdaderamente impulsa a seguir adelante. Claro que sí, y estoy muy de acuerdo con esa reflexión también. ¿Qué aprendió en el momento en que entendió que el diálogo es el arma más poderosa para el desarme? Wow, estamos entrando a temas muy, muy de raíz, y yo entendí que es importante ser empático. Para poder dialogar, uno tiene que leer y ser empático, leer a la persona, leer de dónde viene la reflexión de esa persona, de dónde viene el comentario de esa persona, y no creer que porque uno tiene el conocimiento también en ciertos aspectos o que uno tiene cierto grado de conocimiento en varios aspectos, su opinión es más valiosa que la otra. Porque en verdad que la riqueza del diálogo está en entender que no pensamos igual, pero que nuestras historias como seres humanos valen lo mismo. Que aunque usted sea por poner un ejemplo, usted sea de Olancho, yo soy de San Pedro, que vivimos realidades distintas, mis conocimientos son más importantes, más valiosos que los de la persona de Olancho. Claro que no. Tiene los conocimientos locales, ese conocimiento que cualquier persona en San Pedro tal vez no los tiene. Tiene muchas habilidades que se desarrollan también en estos departamentos que no se desarrollan en San Pedro, y así viceversa. Entonces, entender y ser empático y despojarse de esa necesidad del reconocimiento y del yo, ajá, sí, es lo que verdaderamente hace que uno pueda avanzar en un diálogo. Para todos aquellos jóvenes que nos están viendo en este momento, vamos a pedirle unas técnicas de diálogo. Vamos a pedirle unas técnicas de diálogo, porque sí es importante entender que muchos de nosotros quizás somos personas radicales. Cuando uno es radical, a veces se tiende a aislar a las personas radicales. ¿Qué le diría a quienes quizá en algún momento les han dicho, es que sos muy radical y no tenés forma de escuchar o no te entra la razón, que muchas veces lo decimos? Pues, primero que nada, que no se lo tomen personal, porque muchas veces nos tomamos los comentarios personal, y hay comentarios que vienen desde una crítica constructiva y no lo tomamos de esa manera, lo tomamos como... Porque pues hay también un componente psicológico. Claro, de ego. Exacto, sí. Entran también nuestras historias de vida, que hay palabras que resuenan con nosotros, sí, y nos hacen que no queramos ceder en algunos puntos, y no es una cuestión de que la otra persona no tenga la razón, sino ya es una cuestión de ego, como lo mencionabas. Y es importante trabajar en la inteligencia emocional para poder llegar a esto, es entender, primero analizar antes de tener una reacción. Eso me ha ayudado mucho a mí cuando estamos en estos tipos de temas que son muy delicados. Cuando hablo de paz y seguridad, estamos hablando de temas muy, muy, muy delicados. Siempre intento escuchar a la otra persona antes de yo emitir un comentario, y más cuando no tengo mucho contexto, no tengo mucha información. No querer venir a imponer una posición,
Eso es importante y creo que ese es un buen punto de partida para una persona que a veces tiene pensamientos radicales. Sí, claro, y creo que ahí viene mucha parte, como usted dice, de psicología, de trabajarse uno mismo, y más cuando está en puestos de dirección o muchas veces en puestos de políticas públicas. Entonces es muy importante también tener un poco de inteligencia emocional. En su caso, usted ha estudiado un poco acerca de inteligencia emocional, cómo se trabaja usted misma o qué es lo que hace para poder trabajar su mente al nivel de no ser reactiva. En un mundo de tanta rapidez y tanta desafección, la inteligencia emocional es lo que hace que una persona destaque en cualquier lado donde esté, en cualquier rubro también. Sí. Y más en un mundo globalizado, ¿verdad? Que ahora hay mucha sensibilidad. Bueno, considero que siempre ha habido sensibilidad, pero ahora a través de las redes sociales se ha vuelto un poco más público y se ha vuelto mucho más notable, o sea, se nota más la sensibilidad en las personas. Sí. La inteligencia emocional la trabajo de muchas formas. Primero que nada, a través de mi espiritualidad. Yo sí soy una persona creyente, entonces a través de esos diálogos que tengo con el Creador Supremo para mí, me ayuda mucho a mantenerme en calma. Intento meditar en las mañanas, no utilizar mi celular a primera hora del día, no revisar noticias tan temprano, tomarme el tiempo. También, pues, sí tengo mi apoyo psicológico, ¿verdad? Porque para una mujer joven, un rubro tan masculinizado, es importante siempre revisar esos detonantes con una persona especialista. Sí. Entonces, sí tengo acceso a esa mentora, y tengo también mi red de apoyo. La red de apoyo es fundamental para trabajar la inteligencia emocional. Esas personas referentes que uno sabe que van a estar ahí, no para destruir con los comentarios, sino para construir. Y de esa forma, poco a poco he ido viendo cómo ha ido moldeando también mi carácter, porque nosotros nacemos con temperamento, pero el carácter se forma. Sí. Y el carácter lo he ido formando. Antes no era tan pasiva cuando tenía debates. Ahora, a través de estas herramientas que me han ido dando mis mentores, que me han ido dando mis redes de apoyo, es que yo he ido desarrollando esta habilidad de no perder la cordura. Sí. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos más personas que puedan sentarse y tener esas herramientas y no entrar en esas controversias cuando se vienen momentos críticos, ¿verdad? Claro. Y me decía también que hace a nivel físico y de deporte, pilates. Ah, sí. No, ¿para qué? Eso es otra cosa que siempre lo hablo con las personas que me dicen, ¿cómo es que estás tan tranquila? 45 minutos todas las mañanas de pilates y yo estoy reseteada. O sea, son 45 minutos en donde yo solo estoy pensando en la respiración, en la concentración, y me bajan los niveles de cortisol, aunque no parece, pero sí, no está comprobado científicamente que pilates, a través de la respiración, del control del movimiento y de mantener la mente enfocada por esos 45 minutos, me cambia toda mi rutina del día. Muy bien, excelente. Bueno, chicas, ahí tenemos un tip ya, ¿verdad? Bueno, esta pregunta va más enfocada a nivel personal, teniendo en cuenta que usted tiene mucho conocimiento acerca de todas nuestras políticas públicas del país. En su caso, yo tengo mi propio criterio con respecto a esto y vamos a ver si concretamos o si no, vamos a debatir ahora mismo. ¿Cuál de las políticas públicas del país cree usted que los jóvenes que nos preocupa nuestra sociedad deberíamos todos unirnos para poder erradicarla o mejorarla? Bueno, la más reciente, que es la que ya se está platicando y que considero importante que los jóvenes estemos presentes, son en las reformas electorales, ¿verdad? Las reformas también en el Congreso, porque actualmente sí hay instituciones del Estado que están bastante politizadas. Entonces ahí es donde nosotros como jóvenes, como número uno, tenemos que ingresar, tenemos que empezar a involucrarnos,
porque también no hay espacios, no hay muchos espacios en donde los jóvenes tengan representación, y no solo representación, sino que también una participación importante. Y por ahí es la primera parte para empezar a movernos en otros aspectos, porque estamos viendo también que a nivel laboral no hay muchas oportunidades, y esas oportunidades también nacen de propuestas de ley en el Congreso. Entonces, si no tenemos representación de jóvenes que estén buscando esas mejoras en las políticas públicas de trabajo, de salud y seguridad, no se nos va a tomar en cuenta, que es lo mismo que le pasa a muchas mujeres, que sí, que a veces tienen propuestas, pero no tienen una red que las apoye. Entonces no pasan esas propuestas y seguimos siendo subrepresentadas. Claro. Uh-huh. Esta pregunta, creo yo que sí deberíamos de analizar también el contexto del nivel educativo que hay en nuestro país. Sí, porque sí pasamos por las aulas, sí vamos al colegio, sí vamos, pero hasta qué grado nosotros comprendemos la función del Estado, qué deberíamos de entender sobre la política, y también para que el público también lo entienda, ahora mismo especialmente los jóvenes, qué debemos de entender de cómo funciona la política versus los intereses personales y con respecto al resultado que al final vemos de cada gobierno. No sé si me entiende la pregunta. Sí, considero que tenemos que entender que la política no solo es para políticos. La política es para los ciudadanos, y para que la política avance, tienen que haber ciudadanos activamente informados y presentes en los procesos. No solo en los procesos electorales, porque la democracia no solo es cada 4 años, es durante los 4 años. No solo vamos a un proceso electoral y eso es la democracia. No, la democracia es estar activamente participando, ser veedores de nuestros derechos cuando hacen estas propuestas de ley, uh-huh. Solicitar consultas, estar activos en organizaciones que promuevan ciertas políticas públicas o ciertas agendas. Y es importante que los jóvenes entiendan que hay espacios en donde esto se puede lograr, como ahorita el Milenio es uno de ellos. Hay otras organizaciones como Espacio, como Cipotes, varios que están constituidos por jóvenes y que dentro de nuestras trincheras estamos tratando de impulsar ciertos avances, y estamos teniendo bastantes conversaciones con sectores, apoyarnos del sector empresarial, apoyarnos del sector de sociedad civil, de las cámaras, apoyarnos de otras redes, de otras organizaciones como Naciones Unidas. Todos estos actores que nos ayudan a que nosotros podamos seguir adelante, pero para eso tiene que haber un compromiso, porque el compromiso no solo tiene que ser de parte de los políticos, también tiene que ser un compromiso de parte de la ciudadanía. Uh-huh. Sí. Claro que sí. Uh-huh. Bueno, terminamos este segmento. En el siguiente conoceremos y abordaremos otros temas que nos inspiran acerca de los jóvenes y de la joven promesa que hoy tenemos aquí con nosotros, así que ya volvemos.